En pie, acompáñenme en sus Biblias, por favor, a esa primera epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a estar leyendo del versículo número 9 hasta el versículo número 17. Libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, del versículo número 9 hasta el versículo número 17. ¿Le tenemos? Permítame leerlo y acompáñeme en su vista nada más. Y creo que voy a leer hasta el 21. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Se dice en algunos comentarios que el apóstol Pablo en realidad no conocía a conciencia a quienes tantos estaba escribiendo. Pero el mensaje llegó a tantos de ellos, judíos como gentiles, que habían creído. Conociendo la situación que el apóstol Pablo, o por la situación que el apóstol Pablo está escribiendo, muchos de ellos, a causa de ese incendio consiguiente a Nerón, fueron culpados los cristianos por ese incendio. La murmuración era: ellos son los culpables, ellos son todo el problema. Nuestra sociedad sería tan deseosa como la paz que Roma desea si no existieran los cristianos. Pero Pedro primero les habla de su lugar y su posición en Cristo en el versículo número 9, y luego les dice su responsabilidad. Mano, el cristiano goza de privilegios, pero también tiene que entender que hay responsabilidades. A lo largo de estos versículos quisiera tomar solo ciertas partes del capítulo número 2 para hablar de esas responsabilidades que el apóstol Pablo nos habla. Una vez más, Pablo, después de decirnos nuestra posición en Cristo, que nos dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos dice para que anunciéis las virtudes de aquel, note el versículo número 9, que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Y luego nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla dentro del cristiano. Esa batalla es una batalla espiritual.
Pedro nos habló en Efesios capítulo número 6 en relación que nuestra batalla no es contra sangre y carne. Tenemos un enemigo que es más grande, más poderoso que nosotros, pero no más grande y poderoso que el Señor Jesús. Así que Él nos da, después de mencionarnos su posición, nos dice nuestra responsabilidad. Vamos a hablar en esta noche por algunos instantes acerca de esa primera línea en el versículo número 11. Extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque no éramos pueblo. No pertenecíamos, Señor, a ese pacto, a esa promesa. Pero Cristo y su sangre nos permiten ser injertados, Señor, en esa promesa. Hay un nuevo pacto, Señor, por medio de Cristo Jesús, su sacrificio, su sangre preciosa. Señor, ayúdanos a comprender el grande precio que se pagó por nosotros y la responsabilidad que tenemos como extranjeros y peregrinos de representar a nuestra nación celestial. Señor, abre nuestro entendimiento, usa tu palabra, que ella nos ilumine. Y Padre, usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, Señor, para presentar tu verdad. En el amor de Cristo oramos, Padre. Amén. Pueden tomar asiento. Note el capítulo número 1, en el versículo número 1, Pedro comienza a exponernos a quienes está dirigida. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y luego nos dice en el versículo número 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Escucha esto, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y luego les dice: gracia y paz sean multiplicados. Querido creyente, a lo largo de este libro de Primera de Pedro hay un mensaje que se repite, y eso es: somos y tenemos parte por medio del sacrificio de Cristo en un pacto que ni siquiera debimos haber entrado. Pero por causa de su misericordia hemos sido aceptos por la sangre de Cristo Jesús. Luego nos dice a nosotros en el capítulo número 2, en el versículo número 9: mas vosotros, en relación a todos aquellos a quien su carta está dirigida, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Inicia el versículo número 11 diciéndonos: os ruego. ¿Qué padre no quisiera que su hijo obedeciese a su voz? ¿Qué gobierno no quisiese que sus ciudadanos obedeciesen a la Constitución y a las leyes establecidas por su sistema de gobierno? La palabra de Dios nos muestra a nosotros que somos como extranjeros y peregrinos. Querido creyente, si usted ha sido rociado con esa sangre de Cristo y su pecado ha sido limpiado y delante del Padre ha sido hallado justo por el sacrificio perfecto de Cristo, usted ya no nada más es mexicano, usted ya no nada más quizás es centroamericano, suramericano, cualquier país concerniente legalmente. Usted pertenece a un nuevo país. Usted pertenece a una nación. Esa nación está reservada en los cielos. Note el versículo número 3 del capítulo número 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? Reservada en los cielos. Es interesante pensar que cuando la palabra de Dios nos habla de estos diferentes cielos, nos habla no nada más de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir, o incluso en un aspecto más arriba en el sentido universal, sino nos habla más allá de todo eso. Está un tercer cielo donde habita Dios, donde la gloria de Dios gobierna todo y lo cubre todo, donde cualquier persona lejos
por causa de su pecado, por causa de desobedecer a las leyes y los principios de Dios, no puede acceder. Pero sin embargo, por medio de la intercesión de Cristo Jesús, el lavamiento de su sangre y su sacrificio perfecto, usted y yo tenemos acceso a ese trono de gracia. En cualquier momento, en cualquier instante, Cristo Jesús está intercediendo por usted y por mí delante del Padre. Versículo número 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Note ahora en el versículo número 4 del capítulo número 2, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bueno, nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Creo, creyente, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y ese gran sumo sacerdote es Jesús. La razón que el apóstol Pedro nos dice a nosotros, como extranjeros y peregrinos, porque los cristianos comprendían esa expresión. Muchos de ellos habían sido expatriados, muchos de ellos habían huido, muchos de ellos habían esparcido a lo largo y ancho. Y qué bendición, después de haber preservado por unos años, sin haber compartido y extendido el evangelio a otros fuera de su ciudad, fuera de ese centro que era Jerusalén. Ahora, por causa de la persecución, el evangelio estaba siendo extendido a otras naciones. La palabra de Dios nos muestra a nosotros, a todos aquellos que están expatriados en la dispersión, aquellos que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, Bitinia, pero nos dice: elegidos por la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pareciera ser que esos cristianos que habían sido expatriados entendían el concepto y entendían el hecho de que no nada más eran peregrinos probablemente en esa ciudad, porque quizá en algún punto se oía: hay un cristiano que acaba de llegar a la ciudad y está compartiendo su fe. Nosotros no queremos tener ningún problema con Roma, nosotros no queremos tener ningún problema con el emperador. Saquemos lo mejor, que se vayan, lárguense de aquí. Gadarenos, que en algún momento dijeron que querían que Jesús se fuese. Llegamos a un asunto nada más de ellos no podían estar en un lugar y poder crecer y vivir, sino que constantemente estaban siendo como desechados entre los hombres. Así que él escribe tanto a sus hermanos judíos como a aquellos gentiles que habían creído. Les exhorta a que se comporten a la altura de la circunstancia, no que les contesten y que convivan con ellos y que pierdan ese deseo de Dios, que sean una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Luego les dice a ellos en el versículo número 11 que os abstengáis de los deseos carnales. Quiero, creyente, hemos dicho que en Jesús tenemos una nueva nacionalidad, una nacionalidad celestial, una morada no hecha por mano de hombres, sino por Dios, un edificio no hecho de manos de hombres, sino por el Padre Celestial. Pedro les hace un llamado a conducirse como extranjeros y peregrinos, como cualquier peregrino que está fuera de una nación, pero que aún conserva ese deseo de representar a esa nación en la que pertenece en su corazón. Porque sobre sus hombros recaía las normas de vida y conducta que en su nación se enseñan. Si usted ha cambiado de nacionalidad, si la sangre preciosa de Cristo ha sido derramada en su corazón, si el registro civil del cielo le acredita como un connacional, si su nombre se haya escrito en el libro de la vida, escúcheme, creyente, su nación le esperará siempre con los brazos abiertos. Si el cielo es su hogar, no nada más tiene bendiciones incontables, constantes y promesas de parte de Dios, el cristiano también tiene responsabilidades. ¿Cómo? Si no ven que estamos huyendo,
¿No ven que no hemos podido ni siquiera agarrar gran cosa? Así como teníamos nuestras vestiduras, así nos salimos. Solo agarramos nuestro morral y nos fuimos. ¿Cómo después de lo que lo está pasando en mi vida, todavía quieren que me quieren imponer más normas de vida? ¿Que no saben que soy en una nación diferente? Tengo que aprender un nuevo lenguaje. Tengo quizá que acostumbrarme a la manera y a la forma de vivir en ese lugar. Quiero creyente, no es así. Porque el principio sigue siendo el mismo. Dice Romanos que no nos amoldemos a las tendencias de este mundo. Vaya conmigo ahí, Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. Dice la escritura, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y vaya que las misericordias de Dios han sido derramadas sobre nuestras vidas. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo número 2. No os conforméis ¿a qué? A este siglo. Así que perdóneme, hermano, sí, más adelante nos va a decir que nos sometamos a toda institución humana, pero por sobre la institución humana está Dios. Cuando los discípulos fueron llevados y latigados, les dijeron, no queremos que más prediquen en ese nombre, no queremos que lo anuncien. Y ellos hicieron una excelente pregunta: ¿no es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Claro, me someto. Pero sobre el deseo humano, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier dictaduría, está mi obediencia a mi nación y a mi rey, que es Cristo Jesús. Note el versículo número 11 y comienza a decirnos cuáles son esas responsabilidades como extranjeros y peregrinos. Porque hemos dicho que un extranjero y un peregrino debe de mantener esa forma de conducta y esa vida. Cualquier lugar donde usted vaya, y más en los Estados Unidos, incluso aquí en nuestro México, comienza a verse. Pero creo, creyente, cuando uno llega a países donde hay multiculturas, la cultura está arraigada muchas veces en el corazón de esas personas. Ya no tanto es el país donde viven, ya no tanto es la forma de vivencia en el país, sino ahora es cuáles son mis raíces. Porque nadie quiere perder su cultura, nadie quiere perder sus raíces, pero ¿sabe qué? Cuando venimos a la cultura de la palabra de Dios, a las raíces de la palabra de Dios, sí debemos de conformarnos a Cristo y no a este siglo. Ahí es donde está por encima de todo lo demás. Primero nos dice a nosotros en el versículo número 11 que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo número 11 dice: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo y Pedro, y pareciera ser también que Juan, están acordes en la misma idea de que si pertenecemos a Cristo, si debemos de vivir por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si la sangre preciosa de Cristo y las múltiples misericordias de Dios han sido derramadas en nosotros, y me encanta esa expresión, nos habla de que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Hay un tesoro que ha sido puesto en nosotros, que somos vasos de barro. Se nos habla no nada más de deseos carnales o en un sentido grande deseos sensuales. El lugar donde está escribiendo Pedro, estamos hablando de que él entendía cómo era la sociedad. Sabía lo perversa que estaba la generación, la adoración y el sentido idólatra a tantas deidades. Y lo que quería Pedro y lo que desea Juan es que permanezcamos en aquel que es el amor, en aquel que es Jesús. Recuerde que uno de los principales mandamientos según la ley era que no debiese de tener ningún otro Dios ajeno, solamente el Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. No te harás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La mayoría de veces pensamos que solamente es en actos en relación a lo sensual, pero nos olvidamos también que los principios siguen siendo buenos para seguirlos.
Es una excelente manera de poder nosotros determinar cómo debe de ser nuestra forma de conducta y nuestra forma de vivir en medio de una generación que es maligna y que es perversa. Creo creyente, nuestra lealtad debe de estar solo al Dios verdadero. No debemos de vendernos. No tendrás dioses ajenos implica no nada más el sentido idólatra, sino nos habla de que nada debe de ser más importante ni robar el trono de nuestra atención más que solo aquel que es el verdadero Dios. ¿Qué es más importante para usted? ¿Seguir los deseos carnales o dejarse guiar por el Espíritu Santo? Pablo nos habla y nos dice a nosotros en el libro de Gálatas. Regrese conmigo, por favor, ahí al libro de Gálatas, Gálatas capítulo número 6. Nos da una excelente lista y no es la única lista. En Romanos capítulo número 1 nos da otra lista también, pero luego nos dice a nosotros en el versículo número 16, Gálatas capítulo número 5, versículo número 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu. Cuando somos controlados por el Espíritu de Dios y dejamos que nuestras riendas de vida, nuestras decisiones, todo aquello que es considerado como nuestra voluntad sea dominado y guiado por el poder del Espíritu Santo, sí es posible, escúcheme, sí es posible no ceder ante la tentación. Note lo que dice: andad en quién, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis, ¿qué? Significa que hay deseos. Hay deseos en nosotros que combaten. Hay deseos que nos quieren capturar. Hay deseos que terminan destruyendo nuestras vidas, nuestra relación con los demás. Sí están esos deseos latentes, pero la palabra de Dios nos dice: anden por el Espíritu. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Que su mentalidad sea la mentalidad que está y que estuvo en la persona de Cristo Jesús. Y enseguida nos dice a nosotros en el versículo número 18: pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estás bajo la ley del pecado? Y manifiestas son las obras. Los resultados de no dejarnos dominar por el Espíritu Santo y de no abstenernos de los deseos carnales son más que evidentes en la vida de los cristianos hoy en día. Podrían ser evidentes en mi vida, como podrían ser evidentes en su vida, de que no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Note lo que dice enseguida, dice: pero si sois guiados, pero ¿qué pasaría si no? Bueno, dice enseguida 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio. El Señor Jesús elevó la verdad a un siguiente nivel, si pudiésemos considerarlo en esta manera, porque en la ley decía que es nada más el sentido sexual en el adulterio, pero dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Lo que está haciendo el Señor Jesús es subir, está elevando la verdad. Dice: ¿ya adulteró con ella en su corazón? Creo creyente, tenga cuidado de dejarse guiar por esos deseos carnales. No nada más está hablando en el sentido de matrimonio, sino también en el sentido de soltería, porque le dice: no nada más es adulterio, también está hablando de fornicación. Está hablando de inmundicia, está hablando de lascivia, de envidias, de homicidios, de borracheras, de orgías y aún cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Note lo que termina diciendo. Hay un tremendo énfasis del apóstol Pablo en relación a este versículo 21. Dice, versículo número 21, que los que practican, nos habla de una práctica. Mi responsabilidad es andar siendo controlado por el Espíritu Santo, ceder a Él, pero aquellos que no están siendo controlados por Él y permitiendo que su carne domine en su vida, no te dice, de los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Este pasaje es contundente, este pasaje es pesado, porque me dice a mí que si yo ando siendo gobernado por la carne, significa que muy probablemente no es salvo. ¿Sabe quién hace las obras del diablo? ¿Sabe quién se deja gobernar por la carne? Los que no son hijos de Dios. Pasaje pesado, un pasaje complejo.
Pero aún así también, escúcheme, no nada más el inconverso hace las obras que a su padre le agradan. Porque en Juan leímos acerca de aquellos que son hijos del diablo e hijos de Dios. Vaya conmigo, no pierda ahí, estamos comparando ambos versículos. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 9, por leer, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el ¿qué? No practica el pecado. Y luego en el versículo número 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando regresamos al capítulo número 2 de Primera de Pedro y leemos aquellos deseos carnales, nos habla de una batalla. Y dijimos que esta batalla es una batalla espiritual. Mi lucha no es contra sangre y carne, mi lucha es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Creo, creyente, la razón por la cual el cristiano debería de estar celoso y completamente rendido a la oración es porque tiene un enemigo. Y ese enemigo es el diablo, ese enemigo es Satanás, es el maligno. Ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? ¿A quién va a destruir? Aquel que tiene toda la armadura de Dios y que tiene la oración como principal arma en su vida. No. Va a destruir a aquellos que se dejan gobernar y que se dejan guiar por los deseos carnales. Déjese guiar por los deseos carnales. Escúcheme, puede venir destrucción a su vida. Déjese guiar por los deseos carnales y va a pagar las consecuencias, quizá no en 1, quizá no en 2, quizá en 10 años va a pagar esas consecuencias. Sí, la palabra de Dios nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también la palabra de Dios nos dice que Él no se complace en la maldad. Escúcheme, Él no se complace en la maldad. Nuestro Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La palabra de Dios nos dice que nos redimió, nos llamó a vivir y a que anunciemos las virtudes de aquel que es una luz admirable. Note enseguida, regrese conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo número 5, del versículo número 13, perdón. Gálatas capítulo número 5, versículo número 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En esa batalla, en esa guerra que atenta contra nuestras almas, que atenta en contra de la perfecta voluntad de Dios. Hey, Dios nos dice: los llamé a que anden en libertad, a que vengan al lugar de refugio. Sí, son extranjeros, son peregrinos, pero en Jesús hay libertad. En Jesús hay paz. Donde está la presencia de Dios, dice la Escritura, ahí hay libertad. Fuisteis llamados a libertad. Y luego nos dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Claro, si la sangre de Cristo me ha limpiado de mis pecados, si el sello del Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, si mi nombre está escrito en el libro de la vida, si mi nacionalidad ha intercambiado por, dígase, la nacionalidad humana en esta tierra, nuestra nacionalidad nueva por medio del lavamiento de Cristo Jesús es celestial. Claro que hay libertad, pero no hay libertinaje. Nota enseguida en Primera de Pedro lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Dice en el versículo número 13: por causa del Señor. ¿Por causa de quién? Por causa del Señor, aquel que me redimió, aquel que tomó mi lugar en la cruz, aquel que me llama y me dice: sígueme, toma tu cruz cada día y sígueme. Aquel que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Note lo que dice, versículo: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, sí como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer ¿qué? Para hacer lo malo. Nos habla de un llamado, ese llamado a ser considerados siervos de Dios.
Número 2, nos habla de que debemos de mantener buena nuestra manera de vivir. Nota el versículo número 2, dice manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Sí, somos peregrinos. Sí, somos extranjeros de una nación que no es esta nación, pregonando un mensaje de libertad para el cautivo, predicando un mensaje de redención por medio de la sangre de Cristo Jesús, predicando buenas nuevas para los perdidos, para que vengan a la luz admirable de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús oró: no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Claro, nuestra vida aquí no es tan intercambiada. Seguimos en los mismos trabajos, sigue viviendo en la misma colonia después de ser salvo, sigue teniendo la misma familia en sangre, pero querido creyente, ha sido dejado aquí para que sea una luz en medio de una generación maligna y perversa. Sí, nuestra manera de vivir debe de ser diferente. Sí, nuestra manera de vivir no debe de ser como lo que el mundo quiere que vivamos. Nada en nuestra vida va a cambiar de una manera tan radical que la luz de Jesús alumbre a través de nosotros si no permanecemos en Él. Juan 15 nos habla de permaneced en mí. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneces en mí. Escúcheme, querido creyente, la palabra de Dios nos dice que debemos de mantener buena. Nos habla de algo que debe de ser continuo. ¿Sabe quién debe de ser la persona más amable en esa calle? Alguien dijo: los cristianos. Porque nuestro testimonio habla. Porque qué tristeza que me identifiquen como un cristiano, pero que digan un cristiano más de tantos. Todos somos cristianos. Entonces, si esa es la manera en que un cristiano vive, pues yo no veo ningún cambio. Seguro todos somos cristianos. No. Nosotros entendemos que solo la sangre de Cristo Jesús delata a uno que es como Cristo. Pequeños Cristos, ya no solo discípulos, ya no nada más estudiantes de las enseñanzas del Señor Jesús, sino pequeños Cristos. Mi conducta es importante. Un buen testimonio, escribió Barclay, es la mejor defensa contra los que murmuran. Note el versículo número 12, dice: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas, ¿qué? Vuestras buenas obras. Porque algún día la puerta de su vecino va a ser tocada por alguien que esté pregonando el evangelio. Algún día en su momento de visitación, cuando el evangelio sea presentado a esa vida y venga a su mente: tal persona dice que va a una iglesia, tal persona dice que es un seguidor de Jesús, tal persona dice que es cristiano. Yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser, porque su testimonio me dice a mí que sí está siguiendo las pisadas del maestro. Note por qué el apóstol nos está diciendo, versículo número 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Dejándonos ejemplo. ¿Sabe quién es nuestra regla de fe y práctica? No solo es la palabra de Dios. Nuestro mayor ejemplo es la persona de Cristo Jesús. Luego nos dice a nosotros enseguida: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Sabe cuántos cristianos comenzamos a responder como nos responden a nosotros? Qué fácil es caer en ese juego. Pero una persona que está controlada por el Espíritu Santo es una persona que tiene dominio. No un dominio propio, escúcheme. Ese dominio viene por el poder del Espíritu Santo. No por voluntad personal. En mi persona está regresarle 2 veces lo que me hizo.
Pero note el ejemplo de Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Ya van a ver ahorita, cuando llegue ante el Padre, los voy a llamar y se van a ir directo al infierno. No, Señor Jesús no hizo eso. Aún, escúcheme, aún por aquellos que le maldecían, murió. Aún por aquellos que en ese momento quizá no creían, pero que más adelante habrían de creer, por ellos murió. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se recuerda aquel soldado que dijo verdaderamente, este era hijo de Dios? ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio! Mano, ¿se podría decir eso de nosotros? Enseguida dice, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, ¿qué? Al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, a su justicia. Romanos nos dice a nosotros que éramos enemigos. Si usted no es un aliado, entonces usted es un enemigo. No existe abstenciones de voto. O está a favor de Dios y los principios de Dios, o está en contra de los principios establecidos por Dios. Estamos en una guerra, es una guerra espiritual. Somos extranjeros y advenedizos. Creo creyente, no estamos como para andar titubeando entre a ver si creemos estos o a ver si creemos aquello, como los del libro de Hebreos, que ya estaban jugando entre dos bandos y tienen que ser recordados que Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a Abraham, Cristo es superior, es el gran sumo sacerdote. Enseguida les dice, y por cuya herida, escúcheme, esa cruz, en esa cruz sufrió Jesús. Ya cuando veo a la cruz, ya no veo un castigo romano nada más. Ya no veo nada más sumisión. Ya no nada más veo un imperio imponiendo una ideología o una supuesta paz. Veo a la verdadera paz. Veo redención. Veo justificación. Veo misericordia. Veo gracia. Porque ha sido Cristo quien murió en esa cruz, sufrió esa cruz por mí. Por su herida fui sanado. Versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que sí, hermano Jairo, mi conducta es importante, porque mi conducta es la mejor arma contra aquellos que murmuran. Ellos eran considerados como malhechores. Así que una conducta de respeto y honra era más que necesaria. Note el versículo número 17. Es el apóstol Pedro, un hombre que probablemente a nadie se sometía, un hombre que probablemente no estaba interesado en la opinión de los demás y decía, pues al cabo así soy. No, en Cristo ya no es lo que somos, sino lo que debiésemos ser a causa de su voluntad en nuestras vidas, nuestra obediencia a su perfecta voluntad. Note el versículo 17, qué palabras tan irónicas para un hombre con ese calibre. Pero ¿sabe quién es el que produce esa transformación? ¿Sabe quién es el único que nos puede volver mansos y humildes? ¿Sabe quién es el único que nos puede someter? Es Cristo Jesús. Ese hombre ya no era el mismo pescador. Ese Galileo ya no era lo mismo. Versículo número 17 dice, honrad a todos. Y luego dice, amad a quienes. Como Pedro, un hombre sin letras y del vulgo, diciéndonos, ámense. Y luego por encima dice, temed a Dios. Y por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana. Y nos dice, honrad a quién. Mano, es que honramos la posición
creemos que toda autoridad ha sido establecida por Dios, y aquel que resiste contra esa autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Mi hermano, debemos de orar por nuestro presidente, debemos orar por nuestros gobernantes. Nos sometemos al presidente, a la presidenta municipal, nos sometemos. Tratamos de obedecer las leyes establecidas en nuestra constitución. Note el versículo número 13. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 20 dice: porque, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mano, yo le dije la otra vez que para mí es tan incongruente, para mí, pero a la luz de la palabra de Dios es algo natural y normal. Pero para mí es tan incongruente. De inconversos eran unos domatoros, mataban gigantes, enfrentaban a dragones, hacían y deshacían según su voluntad y su beneplácito, y nadie los podía dominar. Pero ahora que vienen a Cristo, ahora tienen miedo, sudan y sudan frío. Ay, no, es que me da pena hablar. ¿Qué? ¿No te daba miedo pasar o pasar horas ahí con el policía? ¿No te daba miedo enfrentar a la ley? ¿No te daba miedo meterte a robar a casas? ¿No te daba miedo huir de la policía? Al contrario, lo sentías como una tremenda victoria. Y aún así lo merecías el castigo. Y luego nos dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? Delante de Dios. Está bien, quizá en su vieja manera de vivir, según el viejo hombre o antes de venir a Cristo, usted era una persona sin control, era una persona que llegaba a su casa hasta el siguiente día o semanas después ebrio, orinado, incluso hasta algunos con excremento en sus pantalones, todos babeados, golpeados, y con justa razón eran malhechores. Pero ahora que está en Cristo, su tarea, su responsabilidad es tener una buena manera de vivir entre los gentiles. Una vez más, porque la mejor defensa ante los que murmuran es un buen testimonio. El cristiano debe de ser luz. Es cristiano porque sigue los mandamientos de Jesús, sigue las enseñanzas de su maestro. Es diferente no porque ha encontrado un libro de superación personal y de excelentes leyes de dominio personal. No, es porque sigue la conducta de la fe, es porque sigue una vida de piedad, es porque el poder del evangelio llegó a su vida, la palabra de Dios lo transformó y el Espíritu Santo de Dios lo domina. Y luego nos dice en el versículo número 3, luego nos dice, y luego en el número 3 es haciendo la voluntad de Dios. Note el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? Que haciendo bien. Esta es la voluntad de Dios, que hagamos el bien, que practiquemos la justicia, que practiquemos el amor, que llevemos el evangelio a aquellos que están perdidos y en condenación, que nuestra manera de vivir nos delate que el poder transformador de Cristo es el que está haciendo la obra. Escúcheme, ninguna iglesia le puede transformar como Cristo Jesús. Ningún centro de rehabilitación social puede hacer la obra que solo Cristo Jesús puede hacer. Mano, ninguna cárcel, ninguna charla motivacional puede hacer esa transformación. Escúcheme, la palabra de Dios nos habla de un hombre que estaba endemoniado, pero después de esa cita con Jesús estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y proclamaba cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y cómo había hecho con él misericordia. Es Cristo quien nos transforma. Es obedecer a Él.
el que nos hace diferentes. Es el vivir en su luz admirable lo que nos delata que somos hijos de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Oh, como habemos hombres insensatos y mujeres también. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Alguien dijo, en la iglesia está llena de hipócritas, está lleno de fariseos, está lleno de gente que dice, pero hace diferente y obra diferente. Qué interesante pensar es que las personas que dicen eso se creen espirituales. Y sí, hermano, la iglesia está llena de hipócritas, fariseos, de rebeldes. Quieran hacer su propia voluntad y sus propios deseos llevarlos a cabo. Pero qué bendición que el evangelio domina y el evangelio transforma. Porque allá afuera también hay hipócritas. Allá afuera también hay gente que dice que está haciendo lo correcto, pero obrando de manera incorrecta. Allá afuera hay gente que dice y proclama y perjura que tiene la verdad. Pero escúcheme, no debe de ser nuestra idea de la verdad, sino la pureza, la santidad y la luz de la verdad de Jesús. Eso es nuestra mayor defensa. Nos dice en el versículo número 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Escúcheme, sino como siervos de Dios. ¿Como siervos de quién? Ya no me pertenezco. Si he sido comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, ya no me pertenezco. Deje que el inconverso obre de su manera perversa. Deje que el inconverso obre de una manera hasta religiosa. Deje que el inconverso haga y deshaga, que tenga mal testimonio, que engañe a su cónyuge. Deje que el inconverso ande de borracho. Deje que el inconverso ande delinquiendo. Pero el Hijo de Dios debe de ser diferente, porque es un siervo de Dios. Hemos sido llamados a servir a un Dios eterno, santo y puro. La palabra de Dios nos habla de que debemos de estar sin mancha y sin contaminación, aún a pesar de que estamos en una generación que es maligna y que es perversa. No estoy diciendo consienta su pecado, porque el evangelio nunca consiente el pecado del hombre. Esta mañana yo dije, no puede haber restauración si no hay confrontación. Pero deje que el evangelio confronte. Usted obedezca al llamado de Dios en ser su siervo. Servimos a un Dios vivo y verdadero. ¿No servimos a un Dios muerto? No somos gnósticos para pensar que la resurrección no se efectuó. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo vive para interceder por usted y por mí. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y está a la diestra del Padre. Y cuando yo oro y pido en su nombre, Él intercede por mí ante el Padre. Criados, versículo número 18. ¿Están sujetos con todo respeto a vuestros amos? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Escuche, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de quién? Delante de Dios. Hey, Dios no me llamó simplemente para tener una nacionalidad celestial. Dios no nada más me llamó para irme a meter en un edificio los días domingos, para que más o menos me digan qué es lo que tengo que hacer. Dios no me llamó para eso. Dios no me llamó simplemente para sentirme superior porque porto una Biblia, la espada del Espíritu. Aquí la tengo. No la leo, pero aquí la tengo. No. Escúcheme, no. Nos llamó para que hagamos
y obedezcamos a su perfecta voluntad. No me llamó para ser uno más. No me llamó simplemente para acarrearme como una oveja que no tenía pastor. Me llamó para que Él fuese mi pastor. Vaya conmigo a Juan, Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2. Note el versículo número 28. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él como avergonzados. Se recuerda, el Señor Jesús nos enseñó una parábola. Hombres que de alta confianza, su Señor le había depositado en ellos ciertos talentos conforme a su capacidad. Algunos duplicaron que el Señor les dio, obraron bien, pero hubo uno de ellos que dijo: Señor, conozco que eres hombre celoso, que siembras donde no plantaste y que ciegas. Así que tuve miedo. El talento que tú me diste, lo fui y lo escondí. Y aquí tienes tu talento. ¿Cómo fueron las palabras? Siervo malo y negligente. Querido creyente, qué tristeza que cuando seamos llamados a cuentas ante el trono de Dios, haya en nosotros vergüenza, porque no fuimos, siendo extranjeros, peregrinos, no fuimos la luz que debimos haber sido. Qué tristeza. Dame cuentas de lo que fue tu familia, hermano Benito. Mijo, dame cuentas de tus hijos. ¿Dónde están? Mijo, dame cuenta de tu vida personal en el sentido espiritual. Dame cuenta. Señor, te fallé. Señor, me avergoncé de ti. No presenté el evangelio a mis supuestos amigos. Señor, solo leía tu palabra porque quería completar un devocional o una lista de lectura bíblica anual, pero nunca la aprecié, nunca la tomé como verdadera, nunca la hice el marco de dirección para mi vida, nunca lo establecí como el timón que guiase mi barca. En su venida, ¿cuántos cristianos serán avergonzados? Y luego en el siguiente versículo dice: si sabéis que Él es justo. Porque la mayoría de nosotros sabemos que tenemos un Dios celoso, un Dios sí que es lento para la ira y grande en misericordia, pero que Él es luz y que en Él no hay tinieblas. Que Él es un Dios santo, perfecto, eterno, lleno de amor, de misericordia. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, es nacido de Él. Creo creyente, mientras que muchos cristianos están viviendo a expensas de la vida espiritual del día domingo en la tarde, en la mañana, del día miércoles o de algún libro devocional o de alguna lectura o algún audio entre semana, el creyente necesita arraigarse y cimentarse en el amor de Jesús. Batallamos, sí. Y la razón que batallamos y la razón que no estamos conociéndolo, no estamos viviendo por Él, no estamos teniendo comunión con Él, no estamos creciendo de la manera en que deberíamos, es porque nos estamos alejando de Él. En lugar de permanecer en su amor, literalmente estamos despreciando las ricas bendiciones de ese grande Dios. ¿Cuánto necesita de Dios? Dije esta mañana en la escuela dominical. ¿Cuánto lo necesita? Es cuánto usted pasará en oración. Versículo número 13 del capítulo 4 de Primera de Juan. En esto conocemos que permanecemos en Él.
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos conocido, 16, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. ¿Y qué? Y Dios en él. Mi deseo ya no es mi propia voluntad. Mi deseo ha sido intercambiado. Ahora mi deseo es hacer y seguir las pisadas del Maestro. Padre, Señor, ayúdame. Ayúdanos, Señor. Que nuestro testimonio, Señor, sea evidencia del Evangelio, del tesoro del Evangelio que has puesto en nosotros. Que nuestra conducta, nuestro trato, nuestra forma de vivencia entre los gentiles, entre los incrédulos, sea la de conversos. Que la sangre de Cristo, Señor, sea suficiente motivo para no pecar. Que tu misericordia abundante y tu gracia incesante sean uno más, un motivo más para no pecar. Que tu perdón, la transformación que has hecho en nuestras vidas, nos lleve a vivir honradamente, obedeciéndote, siguiendo el llamado que nos has hecho, el ser siervos de Dios. Creo cristiano, sí extranjeros, sí peregrinos, hasta advenedizos, desechados, pero con una nación celestial. Una morada no hecha por mano de hombres. ¿Cuántos beneficios no hay a través de la Biblia que para aquellos que son sus hijos? Pero escúcheme, también hay responsabilidades. Cristiano tiene responsabilidades y tiene un llamado de parte de Dios a servirlo a Él. La voluntad de Él, no mi voluntad. Las reglas, las normas de vida, la constitución celestial, no mi pensamiento de la realidad según Dios. Para que los que murmuran de nosotros como de malhechores, se han transformado a su percepción de nosotros a causa del buen testimonio que nosotros tenemos. Porque algún día esa puerta va a ser tocada. Algún día esa familia va a recibir un folleto con el Evangelio. Quizá usted no. Quizá futuras generaciones vuelvan a esa casa y el buen testimonio de esos cristianos sea la razón por la cual decidan seguir a Jesús. Que no importa lo que nos digan, no importa los cargos que nos imputen, nuestro buen testimonio es más que evidente y es nuestra carta de presentación. No necesitamos tantas palabras, el testimonio cuenta. No necesitamos más testigos, nuestro testimonio cuenta. Nuestras palabras sirven, nuestra carta leída y expuesta ante todos los hombres es suficiente para que en el día de Cristo no tengamos nada de qué avergonzarnos. Padre, Señor, ayúdanos. Hay muchas áreas donde poner atención en nuestro testimonio. Hay muchas áreas donde examinarnos y permitir que tú sigas obrando en nuestras vidas. No nos olvidamos del hecho de que somos extranjeros. No estamos en nuestra patria. Estamos de paso. Y aún entre este paso de vida debemos dejar buen testimonio, que obedecemos a tu voluntad,
Señor, ayúdanos, ayuda a mis hermanos, que te obedezcamos, que desarrollemos un buen testimonio. En el amor de Jesús oramos, Señor. Amén.